Buenos días. Mi nombre es Tomás Gómez Acebo. Soy el director de la Cátedra de Transición Energética eh, de la Fundación Repsol en la Universidad de Navarra, en San Sebastián. Doy la bienvenida a todos los inscritos a este webinar, que será grabado y tenemos idea de empezar ahora a las 10:30, 10:33 y terminar alrededor de las 12 de la mañana hora de España, 11 hora de Portugal. Este webinar se ha planteado de forma conjunta para hablar del hidrógeno en la península ibérica, en España y Portugal, y concretamente sobre cuestiones relativas al almacenamiento de hidrógeno. Tengo ahora el honor de que Joaquim Reis, director de la Fundación Repsol en Portugal, nos dé también la bienvenida a este webinar. Joaquim, cuando quieras. Pois, muitas graças, Tomás. Muito obrigado, Tomás. Bom dia a todos. É com enorme satisfação que também vos dou as boas-vindas a este webinar, que hoje está dedicado aqui aos desafios e oportunidades para o armazenamento de hidrogênio. Gostaria de começar por agradecer a presença de todos. Tivemos uma adesão muito grande, tivemos mais de 500 pessoas inscritas neste webinar, o que demonstra claramente a relevância e o interesse deste tema. Trata-se de um webinar organizado pela Universidade de Navarra e pela Fundação Repsol, e onde contamos também com o apoio na divulgação por parte da Associação Portuguesa para a Promoção do Hidrogênio e também da Ordem dos Engenheiros da Região Sul, a qual agradeço a estas instituições toda a ajuda que nos deram na divulgação deste evento. Este evento insere-se num programa mais geral de comunicação e divulgação de conteúdos na plataforma da Fundação Repsol, que chamamos Open Room, que é uma comunidade digital onde promovemos o conhecimento rigoroso e objetivo sobre a atualidade da transição energética. Atualmente já contamos com mais de 43 mil inscritos nesta plataforma, dos quais mais de 2.500 aqui de Portugal. Portanto, são pessoas das mais variadas profissões, da academia, da indústria, cidadãos que se interessam pelos vários conteúdos que oferecemos. Para ter uma ideia, nós durante este ano de 2025 já organizamos mais de 60 iniciativas entre eventos, webinars, conferências e cursos, abordando estes temas cruciais para o futuro energético. O tema que nos reúne hoje é decisivo para o futuro da transição energética. Como é sabido, o armazenamento de hidrogênio é um elo crítico para construir uma cadeia de valor energética resiliente, eficiente e importante na descarbonização da Península Ibérica, para, desta forma, reforçar a segurança do abastecimento e maximizar o aproveitamento das energias renováveis, com isto abrindo caminho a novos modelos industriais e logísticos. Ao longo aqui desta manhã, teremos todos a oportunidade de ouvir especialistas que estão na linha da frente da investigação, da inovação e da implementação de soluções para a armazenagem de hidrogênio. Gostaria de sublinhar que este webinar não é apenas uma partilha de conhecimento, é um espaço também de colaboração, de reflexão estratégica e de visão de futuro. É um momento em que o hidrogênio ganha um papel cada vez mais importante nas políticas energéticas industriais na Europa. Nós, na Fundação Repsol, temos o compromisso de apoiar este avanço tecnológico, a sua inovação, formação e contribuindo para acelerar a transição energética. Eventos como este são fundamentais para criar pontes entre a academia, a indústria, os decisores públicos e também toda a gente que trabalha diariamente para tornar esta transformação possível. Já para terminar, agradeço novamente a presença de todos e desejo-vos uma excelente sessão. Muito obrigado, muchas gracias. Tomás, te devolvo a palavra. Gracias. Muchas gracias, Joaquim. Como digo, este webinar tiene la peculiaridad de que va a ser en bilingüe, en español y portugués. Pueden activar los subtítulos para hacer la traducción automática, porque cada ponente hablará en su idioma nativo, aunque las presentaciones, una buena parte del contenido será en inglés, el texto, pero las presentaciones serán o en español o en portugués. Y con los subtítulos
pueden hacer traducción automática. Como esto lo hace la inteligencia artificial y a veces es mejorable, quizá pueden traducir al inglés y va mejor, que probablemente técnicamente va a ir mejor. Bien, y luego otra cuestión adicional es que las preguntas y respuestas la pueden formular a través del icono de preguntas y respuestas que tienen en el Zoom, en la aplicación, por escrito. Y al final de todo, los últimos 15 minutos, yo trataré de repartir las preguntas para que los ponentes puedan contestar a cada una. Como digo, las preguntas serán por escrito y las haremos al final a cada ponente. También quiero recordar que esta sesión está grabada y estará disponible en 1 o 2 días en la plataforma Open Room, el mismo sitio donde se hizo la inscripción. Muy bien. Y con esto lo que hacemos es, doy paso al presidente de la Asociación Portuguesa para Promoción de Hidrógeno, no sé si lo he pronunciado muy bien, el ingeniero José Campos, que va a hacer una presentación sobre el hidrógeno como marca ibérica. Don José Campos, cuando quiera. Julgo que já Perfecto, perfecto, se ve bien. está ok? Todo ok, Então, gracias. ok. Pronto, então retomo. Bom dia. Pois, com satisfação, com muita satisfação que a Associação se participa neste evento. Cumprimento o professor Tomás Gomes Acebo, o Joaquim Reis, bem como todos e neles todos os especialistas presentes. Ficamos muito satisfeitos com o convite para participar na sessão, dada a importância do tema para fortalecer a economia do hidrogênio e naquilo que ele representa de começarmos a procurar trabalhar em conjunto para uma estratégia comum de Portugal e Espanha em termos da economia do hidrogênio. O hidrogênio tem uma agenda simples, a redução significativa dos combustíveis fósseis no curto prazo, descarbonização da economia e combate às alterações climáticas. Nesta agenda, o hidrogênio é um elemento-chave para que se possa ter a possibilidade de impor um novo modelo energético sustentável e que nós possamos legar às novas gerações. O hidrogênio tem um problema que é a necessidade ainda de o armazenar de maneira eficiente e competitiva. É um desafio ainda central. Paralelamente, devemos fazer aqui uma referência ao hidrogênio geológico, que mostra potencial para transformar o setor num futuro próximo. É um dos temas desta sessão. Portugal e Espanha possuem reconhecidas vantagens na produção de energia renovável e podem assumir responsabilidades conjuntas no avanço deste processo. Estes serão os temas abordados durante a sessão. O next slide. A minha intervenção está organizada em 3 tópicos. No primeiro tópico abordarei as questões, alguma caracterização do mercado do hidrogênio, como é que nós podemos caracterizar o mercado do hidrogênio. O hidrogênio só marginalmente integra hoje a categoria dos bens transacionáveis. Para que ele possa crescer para além dos nichos existentes, é imprescindível uma mudança do paradigma de mercado. Por outro lado, o hidrogênio distingue-se pela sua flexibilidade e versatilidade, é um elemento de ligação entre as diferentes cadeias de valor energético. A sua aplicabilidade é ampla e pode ser considerada uma solução energética sempre que necessário. Mas a integração do hidrogênio no mercado vai ter que ocorrer de maneira seletiva e gradual,
dado que a sua competitividade depende da aplicação, da localização geográfica e do combustível que substitui. Identificar os early adapters é um desafio que tem que merecer a atenção tanto do setor empresarial quanto dos formuladores das políticas públicas. Finalmente, destaco o quadro de incertezas que rodeia a cadeia de valor do hidrogênio. Tomar decisões com projeções a 5 anos, baseando-se em dados voláteis, tem um risco significativo para qualquer investidor, justificando o adiamento frequente das decisões finais de investimento. Existem, no entanto, fatores disruptivos que podem capazes de alterar substancialmente as condições de negócio e aos quais convido todos a refletirem com algum cuidado. Então, podemos, next slide. Uma abordagem muito rápida sobre o mercado europeu do hidrogênio. O hidrogênio, como já referi, não melhor dizendo, o hidrogênio é frequentemente identificado por cores que refletem características específicas do seu processo de produção. Apesar destas distinções, é sempre o mesmo elemento químico, descoberto em 1766 por Cavendish e posteriormente batizado por Lavoisier como gerador de água. Tradicionalmente considerava-se que o hidrogênio não poderia ser obtido diretamente do meio ambiente. Contudo, recentes descobertas jazidas de hidrogênio geológico com potencial relevância económica estão a desafiar esse entendimento e a reconfigurar conceitos estabelecidos sobre a economia do hidrogênio. A produção e a utilização do hidrogênio aumentaram significativamente nas últimas décadas, embora não constitua uma commodity amplamente comercializada internacionalmente. O modelo predominante envolve unidades de produção próximas dos pontos de consumo, geralmente integradas no mesmo grupo empresarial. Por trás está a dificuldade que continua a existir de transportar o hidrogênio a grande distância. Em 2024, foram produzidas 95 milhões de toneladas de hidrogênio, na sua maioria derivados de fontes fósseis como carvão e gás natural. Na Europa, a produção de hidrogênio foi de 7,86 milhões de toneladas em 2024, o que satisfaz praticamente a procura interna, em que o reforming representa 89% de produção, seguido por processos industriais nos quais o hidrogênio surge como subproduto. As tecnologias de eletrólise ou de reforming com captura de carbono representam simplesmente 0,5% e 0,6% da produção total, respectivamente. As aplicações deste hidrogênio são, basicamente, as refinarias, a produção de amoníaco e a petroquímica, absorvendo 94% do hidrogênio produzido, enquanto o metanol, as aplicações emergentes e outros mercados menos significativos prefazem os restantes 6%. Este panorama caracteriza a economia do hidrogênio consolidada nas últimas décadas. O denominado hidrogênio verde, obtido por eletrólise da água utilizando fontes renováveis, é uma inovação disruptiva, impulsionada pela busca de soluções alinhadas com sustentabilidade ambiental e autonomia energética. Tal abordagem valoriza o papel das energias renováveis, promovendo a transição para um futuro onde os combustíveis fósseis sejam gradualmente substituídos. O outro slide, onde o hidrogênio verde tem assim um desafio que é
como é que transformá-lo na prática naquilo que o hidrogênio cinzento não conseguiu, que é uma commodity. Tem uma vantagem, o hidrogênio verde permite a comunicação entre as diferentes cadeias as diferentes cadeias energéticas, mas para se tornar negociável, para o tornar uma commodity, teremos que ter capacidade de o transportar, através de um backbone acessível a produtores e distribuidores, garantindo o fornecimento do combustível aos consumidores, conforme as suas necessidades específicas. Os mercados são múltiplos, como de uma forma mais ou menos sistematizada, procurei alinhavar no conjunto deste slide, de onde estamos muito já para além daquilo que eram as utilizações tradicionais do hidrogênio, e Portugal e Espanha podem desempenhar aqui um papel ativo de liderança através de projetos piloto e fornecer hidrogênio verde a outros países europeus, aproveitando vantagens competitivas. No próximo slide, no entanto, temos que reconhecer a desvantagem competitiva que o hidrogênio verde apresenta em relação ao hidrogênio cinzento, com ou sem captura de carbono, como está ilustrado neste slide. São dados provenientes do European Hydrogen Landscape e evidenciam o obstáculo que precisamos superar para garantir ao hidrogênio verde condições de mercado competitivas. Este desafio, para mim, não é intransponível se soubermos atuar de forma estratégica sobre os diferentes fatores que influenciam a economia do hidrogênio. Next slide. É que, na realidade, há um conjunto de game changers que poderão progressivamente surgir e que podem alterar as condições económicas do mercado do hidrogênio. Destes conjunto de game changers, que eu não vou aqui analisar detalhadamente e separadamente, iria referir-me basicamente a dois durante esta intervenção. O primeiro, o carteiro mantive o acesso às redes. O segundo, a flexibilidade de regulação. Relativamente ao primeiro, se nós analisarmos no caso português e julgo no caso de Espanha, o PNEC 2030 que foi apresentado à Comissão, a partir de 2030 a eletricidade produzida em Portugal, mais de 90% da eletricidade produzida em Portugal tem origem renovável. Isto é, na prática, relativamente ao hidrogênio verde, podemos começar a considerar a possibilidade de ter load factors para que se aproximem das 8.000 horas, beneficiando de todo um conjunto de energias verdes, sem necessidade dos contratos específicos para a produção do hidrogênio. Isto tem um impacto imediato e direto nos custos do hidrogênio, reduzindo significativamente a parte da componente CAPEX na formação deste custo. Ligado a este aspecto está o próprio curtailment, onde, pelas contas relativamente simples de fazer, apontam que em 2030 o curtailment, por exemplo, em Portugal, poderá representar cerca de 9 terawatts-hora, que ou é energia desperdiçada, ou que nós podemos procurar armazená-la sob a forma de hidrogênio, isto é, temos condições de ir aproveitar energia que de outra forma seria desperdiçada e armazená-la sob a forma de hidrogênio a um custo necessariamente marginal. Mais uma vez,
o impacto sobre a economia do hidrogênio pode ser ou deverá ser bastante significativo. Um segundo ponto, e é muitas vezes citado, que nós na Europa primeiro regulamos e depois fazemos, contrariamente a outras geografias, que primeiro fazem e depois regulam. E no caso do hidrogênio, de alguma forma, é isso que tem vindo a acontecer. Primeiro preocupámos com o ato delegado e com as regras para a adicionalidade da produção de energia, e numa situação em que praticamente o consumo de energia elétrica por eletrolisadores é praticamente é desprezível. Eu julgo que nós temos que encontrar aqui um diálogo com a Comissão, uma flexibilização da regulação. Eu não deixo de citar como exemplo o caso muito simples daquilo que tem vindo a constar à volta dos data centers, grandes consumidores de energia, mas ainda não ouvi ninguém dizer que os data centers vão precisar também de cumprir regras do tipo do ato delegado ou cumprir regras de adicionalidade, e na prática vão aquilo que se pretende evitar para a eletrólise é uma facilidade que estará a ser dada a esses data centers que todos os países, ou os nossos países, estão a procurar atrair. Se nós olharmos o próximo slide, e termino, eu julgo que, Tomás, estou no limite do meu tempo, é um exercício simples do impacto que estes game changers podem trazer nos custos do hidrogênio em Portugal e em Espanha. Temos aqui duas barras paralelas, com, de um lado, o custo estimado atual do hidrogênio por quilo, utilizando o calculador, o calculador do Hydrogen Observatory, do Observatório Europeu de Hidrogênio, que é um calculador que me parece extremamente útil e é bom, que é uma ferramenta comum a todos estes cálculos. E, efetivamente, nós, ao dia de hoje, utilizando em 2025, os custos do hidrogênio, não deixa de ser interessante o paralelismo dos custos que existem entre Portugal e Espanha, ou as diferenças do custo de produção entre os dois países é relativamente mínima. E mais uma volta, e como já vimos, altamente e muito pouco competitivo em termos económicos. Mas se nós olharmos numa lógica 2030 e dentro do princípio que eu um bocadinho citei, de pensar que em 2030 toda a energia é de origem renovável, a energia elétrica é de origem renovável por conseguinte, podemos aumentar significativamente os load factors da nossa produção de eletricidade. Temos, só por esse simples facto, uma queda significativa dos custos de produção de hidrogênio, que passa a poder competir diretamente já com os valores do hidrogênio cinzento, com o é ligeiramente superior ao hidrogênio cinzento sem captura de carbono e já é inferior ao hidrogênio cinzento com captura de carbono. Outros fatores que podem condicionar este preço estarão no caso dos custos dos custos de carbono, os créditos de carbono, que têm um impacto positivo. Depois a redução das tarifas de rede e ainda as vendas de hidrogênio. Eu estou aqui num quadro simulador onde não estou a pedir incentivos, não estou a pedir apoios financeiros específicos, estamos a considerar simplesmente condições normais de exercício de uma atividade que neste momento lhe devem ser proporcionadas. E o que é um facto é que nós podemos, num cenário destes,
pensar em 2030 com um custo de produção de hidrogênio que estará abaixo dos 2 euros por quilo, o que será largamente competitivo para já aos custos atuais do chamado hidrogênio cinzento e podemos com isso olhar para a economia do hidrogênio de uma forma muito mais atrativa. E, com isso e em conclusão, o próximo, estou já a fechar, Tomás, eh, é que procurei nesta apresentação destacar o potencial de Portugal e Espanha para uma posição de liderança na transição energética europeia, especialmente através do desenvolvimento do hidrogênio verde. A implementação faseada com projetos pilotos estratégicos seria que demonstra a importância releva de escolhas criteriosas nos setores de investimento inicial e a necessidade de superar desafios regulatórios e de competitividade, nomeadamente face ao hidrogênio cinzento. Nos dados do PNEC português e penso que também de Espanha, mostram que o crescimento das energias renováveis e o aproveitamento de curtailment poderão viabilizar custos competitivos para o hidrogênio verde, aproximando-os dos valores de hidrogênio cinzento e criando oportunidades para uma marca ibérica forte neste setor. A flexibilidade da regulamentação e a integração eficiente nas redes são essenciais para garantir o sucesso do hidrogênio verde na Península Ibérica, consolidando-o como referência europeia na produção e fornecimento desta energia limpa. Obrigada pela vossa atenção. Espero que as legendas vos tenham permitido, à parte espanhola da sessão, acompanhar mais diretamente, sem eu ter tido a necessidade de procurar estropiar a vossa bela língua, para que eu, que muitas vezes nós temos a tendência, deixamos isso ao cuidado das legendas. Espero que as legendas, nesta tradução, não tenha sido o exemplo clássico, tradutor, traidor, e que tenha correspondido efetivamente, e de certeza que o fez. Essa foi uma experiência que eu considerei muito interessante, estarmos aqui podermos falar com este processo de tradução automática. Porque agradeço a vossa atenção. Espero ter cumprido o tempo, Tomás, ou deslizei levemente, penso eu, e eram estas notas que eu vos queria transmitir para este enquadramento da nossa sessão e justificar o título da minha intervenção. Obrigado a todos. Obrigado, gracias, José. Y bien, ahora tenemos una keynote de Daniel Fraile, que es de la Asociación Europea de Hidrógeno, Hydrogen Europe, donde explicará la visión europea. Daniel es ingeniero de telecomunicaciones y tiene máster en ingeniería de telecomunicación y en energías renovables. Daniel, la visión de Europa sobre el hidrógeno, ¿cómo es y cómo afecta a la península ibérica? Muy bien, muchas gracias. Lo primero, Tomás, por la invitación y mm, bueno, efectivamente soy Daniel Fraile de Hydrogen Europe, Asociación Europea. Soy responsable de las políticas y estudios de mercado, todo el análisis de las policies que nos vienen de la Comisión Europea. Bueno, hoy voy a hablar del papel, ¿no?, que puede jugar el hidrógeno a nivel de almacenamiento, pero también quería responder rápido, reaccionar a lo que el presidente José Campos ha dicho, porque estoy completamente de acuerdo, que necesitamos mucha más flexibilidad regulatoria y sobre todo unas reglas que sean iguales para todos los jugadores. No puede ser que los data centers no tengan que respetar ningún tipo de requerimiento y nosotros tengamos que tratar con estos actos delegados que son tan complejos y que incrementan tantísimo los costes. Bueno, lo primero, antes de dar un poco la visión, siempre está bien empezar con cómo es nuestro sistema energético, ¿no? Y ver realmente que, aunque la electrificación es algo que es muy importante para ayudarnos a decarbonizar, a día de hoy la electricidad representa un 22% del consumo final en Europa
Y si miramos así más en conjunto, más de un 60% de la energía que consumimos, pues en industria, transporte, las casas, calefacción y servicios, viene de moléculas, viene del gas natural, del carbón y sobre todo del petróleo, ¿no? Para el transporte. Y eso es una realidad. Tenemos mm, unos depósitos de almacenamiento para el gas natural enormes, de 1.100 teravatios hora para lo que es eh, almacenamiento subterráneo, y tenemos una capacidad de convertir el gas licuado a gas gaseoso, que es tan alta como nuestra demanda energética de gas. O sea que a día de hoy la red de gas natural nos permite dar una flexibilidad enorme al sistema eléctrico, que le hablaré en un minuto sobre eso. Pero bueno, si miramos a futuro, estos son los escenarios que la Comisión Europea nos presentó el año pasado en el ámbito de los objetivos de 2040. Y básicamente lo que vienen a decirnos es que en cualquiera de los escenarios que nos planteemos para decarbonizar, si decarbonizas un poco más rápido, o un poco más lento, o un poquito más, un poquito menos, al final la electricidad juega un papel fundamental, un 55% más o menos de la energía final. Básicamente tenemos que doblar, casi triplicar lo que tenemos hoy en electricidad. Y si miramos el hidrógeno, bueno, pues también tiene un papel importante, como un 10% de la energía final podría ser hidrógeno y más un 7% en la forma de combustibles sintéticos. O sea que es aquí, yo creo que también desde luego a nivel de políticas, a nivel de escenarios, yo creo que la dirección es bastante clara, hay que electrificar tanto como podamos, ¿no? Y el hidrógeno juega un papel muy relevante en cualquiera de los escenarios, complementando la integración de renovables y ayudando también a poder decarbonizar esos sectores que son más difíciles de carbonizar o en los que el hidrógeno se utiliza como componente químico. Si vemos un poco más recientemente el sector eléctrico, lo que vemos es que a día de hoy ya las renovables representan la mitad de la electricidad y vemos cómo la solar está incrementando muchísimo junto con la eólica. Las dos juntas ya representan un 30% de la electricidad y, como digo, a nivel conjunto todas las renovables un 50%. Y esto obviamente nos ayuda muchísimo a decarbonizar el sector eléctrico, que además lo comentaba José Campos, ¿no? Que el día que tengamos electricidad de bajo carbón, pues será más fácil, ¿no? Producir más hidrógeno a más bajo precio. O sea que esto es una noticia positiva, pero también viene con bastantes retos. Uno de los retos que nos encontramos es que cada vez hay más horas en el mercado eléctrico al mayorista en las que nos encontramos con precios negativos. Un incremento muy rápido. Tenemos casi un 3% de las horas en el año ya son precios negativos o precios muy bajos, ¿no? También tenemos unos porcentajes más altos. Esto obviamente mm, se puede interpretar como algo positivo porque, bueno, la energía muy barata se puede consumir, pero también produce un efecto contraproducente en la inversión de renovables, el efecto de la canibalización, y lo podemos ver de forma muy acentuada en el sector solar, donde básicamente todas las plantas producen a la misma hora. Entonces ahí la capacidad de absorber precios del mercado disminuye muy rápidamente y ya hemos visto, de hecho, ayer la Asociación Europea de la Energía Solar Fotovoltaica publicó su informe de mercado y este año por primera vez ya no está incrementando el ritmo de instalación. Es todavía altísimo. Estamos hablando de 67 gigavatios instalados al año, o sea, es enorme, pero ya no continúa creciendo y creo que el tema del precio eléctrico es bastante importante. Otro tema bastante importante es las subidas de precios repentinas, ¿no? Aquí tenemos una curva de precios para Alemania, para el año pasado. En Alemania, las horas en que los precios son negativos es el 5%, pero vemos también que hay un 1%, son pocas horas, pero eso también está en incremento y vemos donde los precios se disparan, ¿no? Y van aquí a niveles de entre 800 y 1.000 euros, en realidad en algunas horas bastante más altos. Estos son precios medios diarios. En algunas horas o en algunos cuartos de hora los precios son muchísimo más altos. Entonces esto también crea bastante incertidumbre a nivel de la capacidad uno de poder conectarse a la red eléctrica y consumir esta electricidad cuando no tienes la habilidad de desconectarte.
Y esto obviamente llama también mucho para inversiones en flexibilidad, ¿no? Que todavía no las estamos viendo a los niveles que se requieren. Si nos venimos a la península ibérica, bueno, aquí tomamos una gráfica de la agencia de reguladores, de Acer, del año pasado en España, creo que es. Creo que es en España, sí. Del mes de noviembre. Y básicamente aquí, si podéis observar la línea roja, esos son los precios, ¿no? Que van subiendo de 150 a cero, variando durante el día, pero también variando durante las semanas, ¿no? Del mes. Y obviamente está muy condicionado por la cantidad de energía renovable que hay en el sistema, ¿no? Entonces, básicamente el mensaje aquí es que lo que vemos es que hay una clara correlación entre las renovables y la variabilidad de precios eléctricos de ir de muy bajos a muy altos. ¿Qué ocurre también? Bueno, pues que al tener que manejar toda esa variabilidad y sobre todo al tener que manejar la disponibilidad de las renovables en el sistema, lo que acabamos haciendo es tener que intervenir. El operador eléctrico tiene que intervenir en el mercado eléctrico, tiene que hacer los redispatching, que se le llaman, ¿no? Restricciones técnicas, tienen que cortar las renovables, de lo que hablaba también José Campos, cortar muchas renovables y activar, sobre todo, pues generación que es fósil, ¿no? Sobre todo plantas de gas, y para poder satisfacer la demanda en cualquier momento. Y eso es debido a la congestión que tenemos en las redes, sobre todo de transporte, pero también bastante de distribución. Y los precios, eso, pues la factura subió a 5 billones o 5.000 millones en 2022 y se está estimando que subirá a 26.000 millones de euros para 2030. Pero si miramos algún estudio de la Comisión Europea con los del Joint Research Center, lo que nos dicen es que esa factura posiblemente aumente en algún lugar entre 60 y 100.000 millones de euros a 2040, dependiendo mucho de la capacidad que tengamos de invertir y de expandir nuestra red eléctrica. Y eso es algo que no solamente es en un informe técnico del Joint Research Center, pero es algo que también Mario Draghi en su conocido informe el año pasado lo sumarizó, lo resumió también como una de las preocupaciones grandes, ¿no? Tenemos unos costes de congestión extremadamente grandes, creciendo, y no vemos cómo simplemente extender redes para solventar todo esto. Hace falta más flexibilidad. Si miramos a nivel de cuánta energía tenemos que cortel, no sé, dispensar, eh, se hablaba de 9 teravatios horas en Portugal. A nivel europeo van a ser unos 310 teravatios hora. Aquí tenemos un poco diferentes escenarios, diferentes proyecciones, pero lo que está claro es que esto va en aumento a un ritmo bastante acelerado. Y si miramos también para la península ibérica, a nivel de congestiones, España, junto con Holanda, son de los países, basado esto en simulaciones, ¿no? Pero son de los países que van a sufrir las mayores congestiones de aquí a 15 años, ¿no? Con tanta renovable y con tanta falta de capacidad de red para poder mover el electrón, ¿no? hacia Europa. Bueno, todo esto deciros que básicamente necesitamos muchísima flexibilidad en el sistema. Yo creo que el mensaje está bastante claro. Los números se pueden discutir, pero la necesidad de flexibilidad es bastante importante. Hay bastantes estudios también que se han hecho. Por ejemplo, la agencia de reguladores miró las necesidades de flexibilidad de los diferentes tiempos, ¿no? O sea, de corta duración, horaria, diaria y de temporada, seasonal storage. Perdonad, mi español no es demasiado fluido. Y aquí básicamente lo que se ve es que en 10 años las necesidades van a duplicar. Se van a doblegar. Entonces, ahora miraremos un poco las soluciones que tenemos a corto plazo. Sobre todo podemos trabajar mucho con baterías, pero cuando miramos la flexibilidad temporal más largo plazo, no nos quedan muchas opciones. Tenemos la hidroeléctrica, y lo que tenemos a día de hoy, como os mostraba antes, era el gas, y es lo que se utiliza a día de hoy, pero si queremos decarbonizar tenemos que buscar otras soluciones. Y aquí es donde entra, ¿no?, el papel que también el hidrógeno puede contribuir, no solamente en
manejar la variabilidad a corto plazo, modulando el consumo eléctrico del electrolizador, que yo creo que eso es una ventaja muy importante que hay que poner en valor, sino también convertir ese hidrógeno, o almacenarlo y luego traerlo de vuelta al sector eléctrico. La Comisión, en su estudio de impacto de 2040, también hizo algunos modelos de cuánta energía tendría que ser almacenada, mirando siempre al sector eléctrico, no mirando en general. Y lo que ellos dicen es que alrededor de unos 350 teravatios hora serían necesarios en 2050. Y de ahí el hidrógeno juega un papel, bueno, importante. No es el mayor papel que juega, ¿no? Aquí las baterías tienen mucha más relevancia, pero el hidrógeno podría consistir en alrededor de un 20% de la energía necesaria para poder manejar esa variabilidad. Entonces vemos que la Comisión en sus propios modelos también ven esto como una necesidad, y yo creo que si sigamos un poco el mercado del gas natural, está claro, ¿no? Las reservas de gas, los de almacenamiento, perdón, juegan un papel hoy crucial, ¿no? En la flexibilidad y también en la, digamos, en el aprovisionamiento, ¿no? De la energía en Europa. Y hemos visto cómo en los últimos 5 años, ¿no? Hemos invertido muchísimo en nuevas plantas de gas licuado, algunas flotantes, ¿no? Para poder tener toda esta capacidad. Entonces yo creo que podemos continuar con este incremento eléctrico y con las renovables, y podemos seguir utilizando el gas como modo de flexibilidad, introducir baterías, que creo que sí que tienen bastante valor, ¿no? Pero si queremos llegar a unos niveles de decarbonización mayores, tenemos que estar pensando ya en sustituir ese gas al menos de forma parcial por la molécula de hidrógeno verde. Entonces, si nos metemos un poco estoy mirando el tiempo, muy bien. Si nos metemos un poco en el tema de almacenamiento de hidrógeno, y no lo voy a hacer de forma técnica porque entiendo que luego los compañeros tienen bastante más conocimiento que yo y van a ir en profundidad, pero sí que quería compartiros un mapita que acaba de publicarse hace un par de días, que lo podéis encontrar en la H2 Inframap. Y esto lo producen los operadores de la infraestructura de gas y de almacenamiento. Y básicamente nos dan, en la izquierda tenemos el mapa y han identificado 80 proyectos en diferentes fases de desarrollo. Algunos están mucho más avanzados y otros están en fase conceptual, ¿no? Y también podéis ver un poco, bueno, pues hay bastantes cavidades salinas, pero también tenemos pues campos de gas que ya se han terminado, ¿no? Que se pueden potencialmente reintroducir ahí el hidrógeno, y también tienes acuíferos. Y luego también mirando un poco, un grupo de empresas que ha construido una alianza, una iniciativa que se llama Hard for Europe, que básicamente promueve, ¿no? El almacenamiento de hidrógeno subterráneo. Y ellos nos hablan de que a día de hoy hay digamos, en el pipeline hay unos 9 teravatios hora de capacidad de almacenamiento, y que eso en realidad constituye un salto bastante importante a lo que realmente haría falta, ¿no? Ellos han simulado los objetivos de energía y clima, y ven que haría falta muchísimo más almacenamiento de hidrógeno para poder cumplir esos objetivos de los planes nacionales de clima y energía, y que básicamente lo que tenemos en el pipeline es mucho más pequeño de la necesidad que tenemos. Entonces ahí vemos que hay un problema. Hay un problema de inversión. Obviamente hace falta más dinero, pero creo que la inversión en sí no es el problema son las condiciones, ¿no? Para poder hacer esas inversiones, y un poco el marco regulatorio y el marco de mercado en el que nos encontramos a día de hoy. Pero hay iniciativas bastante importantes que ayudan muchísimo a estos proyectos a darles más seguridad, una seguridad, digamos, a largo plazo de que van a ser necesarios, de que van a tener un respaldo político y un respaldo también por parte de las administraciones públicas en la cuestión de los permisos, ¿no? Las licencias. Y eso básicamente se refleja en la lista europea de los PCIs. Esto se llama los Projects of Common Interest, que la Comisión Europea anunció hace 2 semanas.
en el que hidrógeno forma por segunda vez ahora ya parte, ¿no? De esos proyectos, proyectos de transmisión, de producción, de almacenamiento y terminales para importar. Y en el caso del almacenamiento subterráneo tenemos 19 proyectos repartidos por Europa. En España tenemos dos de Enagás en el norte y básicamente la mitad de ellos se concentran en Alemania. Pero creo que esas son buenas noticias porque nos da una garantía de que hay un apoyo político y luego también estos proyectos tienen la habilidad o la posibilidad de poder acceder a fondos del Connecting Europe Facility para continuar con sus estudios de viabilidad, de sus estudios de ingeniería y eventualmente también cofinanciar alguna parte de las obras, ¿no? Cuando se tome la decisión de inversión. Esto es un poco abstracto, ¿no? Porque vemos puntos en un mapa y tal. Hay un montón de proyectos, hay un montón de historias, hay un montón de experiencias que se cuentan, bueno, que se viven, que se están utilizando para mejorar, ¿no? Los proyectos, para reducir su coste, para incrementar su valor. Y tenemos, yo he elegido aquí uno que está en la izquierda, ¿no? Que está en Austria, que lo llevan los de RAK, Austria, en los que tiene un almacenamiento de 4 gigavatios hora. Y lo que hacen es acumular excedente solar fotovoltaico en verano, lo guardan en forma de hidrógeno y bueno, lo utilizan para los diferentes usos que tienen en la región. Y otro que tenemos en el norte de Alemania, en el Wilhelmshaven, donde también aquí la idea es traer muchísima electricidad por los parques eólicos marinos que están en el Mar del Norte, que no son capaces de exportar toda la electricidad, están sufriendo unos curtailments pues de factores de 20-30% de su producción anual. Y aquí la idea también es ayudar un poco con la integración de renovables. Y entonces, bueno, lo que quiero decir, hay proyectos, las cosas se están moviendo, se ha quedado es bastante positivo. Y si miramos hacia adelante, ya con esto termino, ¿qué es lo que necesitamos para apoyar el sector, sobre todo del almacenamiento subterráneo? Obviamente estamos en un momento complicado. Yo normalmente en mis presentaciones hablo del mercado del hidrógeno, cómo estamos en inversiones, qué proyectos están moviendo para adelante y tal. Hoy no lo he hecho, pero obviamente el ritmo de crecimiento, aunque es bastante fuerte, no está a la altura de lo que se estaba esperando, ¿no? Entonces, eso da bastante incertidumbre a los desarrolladores de proyectos de entender finalmente cuál va a ser la necesidad de almacenamiento. Entonces aquí tenemos que tener una mejor planificación del sistema y hacerlo de manera conjunta, tanto el eléctrico como el de gas, como el de CO2, como el de hidrógeno. Necesitamos que se traten los temas de aceleración de infraestructura, no solamente para electricidad, que es el objetivo y el foco principal hoy día en Bruselas, pero también para los proyectos de hidrógeno. Potencialmente se podría darle al gobierno o a otra entidad más céntrica una capacidad para poder dimensionar mejor cuáles son las necesidades y potencialmente favorecer a lo mejor una entrada del mercado al principio, ¿no? Un poco de financiación. Y para ello hay una serie de instrumentos que se utilizan ya para infraestructura de transporte, que también se podría utilizar para el hidrógeno, para el almacenamiento y básicamente lo que tenemos también que encontrar son mecanismos que pongan en relieve el valor del hidrógeno para almacenamiento a largo plazo. A día de hoy todas las señales en el mercado son de corto plazo, las variaciones de precio son buenas para flexibilidad a corto plazo, pero para el largo plazo no hay ese mecanismo. El gas va a ser mucho más competitivo que el hidrógeno de aquí a muchísimos años, pero estos proyectos requieren desarrollo durante 10, 12 años. Y si no tenemos esa visión de anticipo, estos proyectos seguramente no puedan salir adelante, ¿no? Entonces, necesitamos también bastante más estabilidad y apoyo, ¿no? Por parte del gobierno, de la Comisión Europea y de todos los reguladores, ¿no? Así que con eso termino. Muchas gracias por vuestro tiempo. Espero que hayáis entendido lo que decía, sobre todo los compañeros en Portugal. Y nada, aquí quedo por si hay alguna duda y las presentaciones me imagino que se compartirán también en la página web. Sí, eso Gracias. es. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Daniel. Sí, todavía no hay propiamente mercado de hidrógeno. Es un mercado muy limitado, muy local. Pero bueno, estamos en la idea de que la generación de un mercado primero nacional, regional y después internacional de hidrógeno.
Y ya puedes dejar de compartir la pantalla cuando quieras. Y a continuación vamos a hablar sobre tres alternativas de almacenamiento de hidrógeno. Una son almacenamiento químico, después almacenamiento geológico y almacenamiento en depósitos a presión. Para la primera parte tenemos a Alexandra Pinto, que es ingeniera química por la Universidad de Oporto y profesora de la Universidad Catedrática de la Universidad de Porto, para hablar sobre hidruros químicos y metálicos. Cuando quieras, Alexandra. De acuerdo, só un minutito que no veo la presentación, mas sorry. Un poquito, estava tudo bem. Vos digo que tenho um problema que foi a luz abaixo, mas vamos partir do princípio que eu vou conseguir falar. Ok, aqui vou. Está perfecto, muchas gracias. Está bem? Bien, perfecto. Bom dia, Gracias. desculpem este pequeno problema. Muito bom dia, é um prazer estar aqui e neste fórum dá-me um prazer mais intenso pelas pessoas que estão também a ver-nos. Portanto, cabe-me a mim falar em soluções relativamente inovadoras, os hidretos químicos e metálicos, e vou falar-vos de uma alternativa de armazenamento em materiais. E estas são soluções que são complementares às soluções que já foram aqui faladas, à abordagem convencional ao armazenamento. Já sabemos, já foi falado da dificuldade do armazenamento e da sua importância. Não interessa só saber onde se armazena, mas também fazê-lo de forma segura, eficiente e economicamente viável. E o grande problema, também já referido aqui várias vezes pelos meus antecessores, é a baixa densidade de armazenamento volumétrica. Esse facto faz com que as soluções sejam normalmente ou dependentes de pressões elevadas, ou então de temperaturas muito baixas, com um impacto conhecido no custo e até na segurança. Há aqui um aspecto que é muitas vezes subestimado, que é a integração com o utilizador final. Eu até vou pôr aqui o meu pontador a laser, só para ajudar. O utilizador final, às vezes é esquecido, isto é, nós sabemos muito bem que se a solução não for simples, a solução a adotar, se a solução não for simples, ela não vai ser, no fundo, adotada, mesmo que seja tecnicamente muito interessante e muito madura. A parte da adoção da tecnologia é muito, muito importante. Então, como eu dizia, as duas, no fundo, soluções que eu vou apresentar, elas têm a ver com um armazenamento no material, isto é, ou na matriz sólida do material, ou então através da estrutura molecular desse material num processo de libertação do hidrogênio. Portanto, vou-vos falar de duas grandes famílias de armazenamento, a baixa pressão e relativamente e um processo de segurança muito elevado, isso é muito importante, e essas duas famílias são os hidretos metálicos e os hidretos químicos. Eu vou começar pelos hidretos metálicos e até vou aproveitar meu esquema que está aqui neste slide, uma vez que o armazenamento nesta matriz, a tal matriz sólida, acontece quando o hidrogênio molecular é dividido na sua forma atómica, portanto fica guardado no material de forma atómica, como está aqui bem representado neste esquema. Portanto, o armazenamento é reversível, isto é, há uma adsorção, uma ligação do hidrogênio à tal matriz sólida por ligeira sobrepressão e ligeiro arrefecimento, e depois, quando queremos descarregar e utilizar o hidrogênio, há um ligeiro aquecimento e um ligeiro abaixamento de pressão, como está aqui. Eu vou partilhar estes slides, depois vocês podem ver com mais atenção estes esquemas que eu vos apresento. E, no fundo, o que temos é o processo de armazenamento
e depois utilização, que tem a grande vantagem de ocorrer a relativamente baixa pressão e baixas temperaturas, portanto as condições são muito interessantes. Qual é a grande vantagem? É claramente o grande armazenamento volumétrico, e isso responde a um dos desafios, e o grande desafio desta alternativa é a gestão térmica, uma vez, como eu acabei de dizer, é por ligeiro arrefecimento ou por aquecimento que nós conseguimos fazer este armazenamento e utilização e descarga do hidrogênio. Portanto, como eu já disse, sistemas muito mais seguros, em termos, portanto, de segurança imbatíveis. Qual é o grande desafio? É a parte, não há sempre uma desvantagem, o grande desafio é a parte de armazenamento gravimétrico, isto é, o sistema, como são estruturas metálicas, há muitas soluções, depois se vocês me perguntarem eu posso falar nelas, as estruturas metálicas são muito pesadas e, portanto, a parte de armazenamento em massa gravimétrica é baixa, cerca de 10%. Os hidratos químicos, o processo é diferente, o hidrogênio está contido na molécula e o que nós temos é um processo de reação química e libertação do hidrogênio na molécula. Há muitos exemplos, mas claro que eu vou falar de um exemplo que me diz muito, que é o borohidrato de sódio. Portanto, esta libertação, estes hidratos químicos e a reação de libertação do hidrogênio deve ser controlada, portanto, já há vários sistemas que têm sido estudados e a grande vantagem é, e eu vou-me focar muito nela nos slides seguintes, a possibilidade de gerar o hidrogênio sob demanda, isto é, ele é gerado e é utilizado. E esta grande vantagem vai nos permitir não precisar de termos grandes pressões de armazenamento, porque nós podemos estar sempre a gerar o hidrogênio que precisamos para uma determinada aplicação. Vem aqui este barquinho, é importante porque eu vou falar em aplicações no setor marítimo. Ok? Então, o que vos vou falar a seguir é o resultado de 20 anos de investigação nesta área e mostra, a este fórum alargado, como algumas soluções já não estão no laboratório, portanto há alguma maturidade tecnológica para levar estas soluções para aplicações reais. Eu estou a falar agora de aplicações reais. Então, no nosso caso, nós temos um protótipo, portanto, uma tecnologia que já foi muito estudada por nós, o tal borohidrato de sódio, que com água, que até pode ser da torneira, não precisa de ser pura, e um catalisador, sobre o qual nós temos uma patente. Portanto, esta tecnologia tem tecnologia própria, no sentido de termos desenvolvido ao longo dos últimos 20 anos. Portanto, uma patente num catalisador que é barato, portanto, cujo custo diminuiu muito e que pode ser reutilizado muitas vezes. O hidrogênio é produzido e pode ser utilizado logo, integrando com uma pilha de combustível. Aqui está uma pilha que nós produzimos, nos tais sistemas integrados. E, muito importante, os resíduos podem ser... Também temos uma patente de valorização, eles podem ser comercializados. Portanto, é um sistema que fecha desta forma quando os subprodutos podem ser valorizados. Onde é que nós estamos essencialmente a trabalhar? Este conceito que o meu colega, a presidenta da AP2H2, conhece muito bem, que nós estamos nesta aventura já há muitos anos, é um conceito que pode ser aplicado em tem imensos nichos de aplicação, mas nós estamos focados hoje em dia na aplicação marítima, devido à grande dificuldade de eletrificação do setor. Em Portugal, e penso que em Espanha e muitos outros locais do mundo, a parte marítima é essencial, dada a nossa costa, e também a pesca, e, portanto, é algo que nos interessa muito. Tivemos a sorte, e talvez porque chegamos lá, de sermos financiados com um projeto chamado Green Ship, cujos fundos vêm de uma fundação, que é a Fundação Gulbenkian, não é de fundos, vá lá, públicos, são privados, é a Fundação Calouste Gulbenkian, e esse
projeto vai nos permitir avançar bastante. Portanto, hoje em dia nós queremos levar isto para o setor marítimo. Claro que vamos começar por pequenas embarcações, onde é muito mais fácil testar o conceito, e não posso deixar neste fórum referir que às vezes quando vamos conhecer o mercado, isto é, conhecer quem vai aceitar a tecnologia e utilizá-la, nós percebemos que há soluções. E então, através de contactos com a DOCA Pesca, que é uma entidade aqui que regula e que nos liga às comunidades pescatórias, nós fomos ver alguns problemas que existem e são reais dos pescadores, nomeadamente na pesca artesanal. E percebemos que, em vez de queremos começar já a trabalhar na propulsão e substituir os motores que eles têm, em alguns casos motores Honda, Mitsubishi de 40 cavalos e relativamente novos, eles muito dificilmente, num tempo curto, vão substituí-los, não vão aceitar, mesmo que a solução que nós apresentamos seja boa e alternativa. Então, nós percebemos que em todos estes barcos há um subsistema, que é um subsistema usado com um motor alternativo a gasolina e a diesel, que puxa as redes de pesca. E percebemos que esse subsistema está completamente antigo, obsoleto e causa problemas de saúde nos pescadores, nomeadamente perdas auditivas e problemas respiratórios por causa das emissões e por causa do grande barulho. E estão a ver os pescadores a usarem isto todos os dias do ano. Então percebemos que o subsistema que já temos escalado no laboratório está pronto ou pode ser encarado como uma solução plug and play para esta utilização em concreto. Sendo assim, nós lembramos-nos dentro do grande projeto, o tal Green Ship, na parte da pesca, irmos aqui para os motores aladores, onde o hidrogênio acaba por entrar, e reparem, é seguro para os pescadores utilizar sistemas em que a pressão não tem que ser muito elevada e que não há grandes problemas. É uma solução simples. E temos agora um subsistema chamado Silent Sea e esperamos levá-lo e entrar no mercado, ou pelo menos fazer com que a pesca aceite, e os pescadores mostraram-se receptivos para utilizar este sistema. Ofereceram-se como cobaias para o sistema. Porquê? Porque tem um problema que precisa de ser resolvido. Esta Silent Sea vai ser algo que nos vai levar, penso eu, bastante longe. Está aqui o alador antigo, é uma coisa só vista e ouvida nestes setores. Isto foi um exemplo que eu quis trazer aqui, que é um exemplo muito recente e que me entusiasma bastante, mas de facto, voltando àquilo que eu vos vim hoje aqui falar, temos alternativas para as grandes abordagens. Portanto, são soluções complementares, nunca esquecer, mas que são importantes também, porque vão no fundo, vão ajudar a que o hidrogênio entre antes do tal mercado muito, muito elevado. Pode entrar assim, devagarinho, em sítios, em setores. E o setor marítimo é um setor por excelência onde isso pode acontecer. Portanto, vantagens destes duas alternativas: segurança elevada, armazenamento compacto e a parte do sistema, a integração como um sistema de utilização plug and play é relativamente fácil. Como principais alternativas, diria o custo, a regeneração dos materiais, sobretudo. O que é que eu vos posso dizer? Em certos exemplos, estes desafios estão resolvidos. Por exemplo, a regeneração do material no borohidreto não é preciso, uma vez que uma das patentes desenvolvidas permite que os resíduos sejam valorizados. Se nós virmos aqui nesta figura da direita, que eu deixo para vocês depois analisarem, que é a estratégia de investigação e desenvolvimento nos próximos, a médio e longo prazo, vai ser muito focada nestas alternativas. Hidretos metálicos e hidretos químicos estão aqui, e eu depois, se quiserem analisar este gráfico, será interessante verem todas as soluções apresentadas aqui. 3 mensagens para acabar. Estas duas alternativas de que vos falei permitem soluções seguras, mais flexíveis de armazenamento, e
é óbvio, complementar a tudo o que os meus colegas agora a seguir vão falar, os hidratos químicos têm uma vantagem acrescida que permite a utilização sob demanda, e isso facilita ainda mais, porque não são necessários grandes, a parte de armazenamento é mais seguro, não será preciso utilização de grandes contentores nos barcos, com todas as vantagens que isso traz. E por outro lado, acho eu que estes hidretos e, portanto, estes materiais, eu apresentei apenas um exemplo, há outros, poderão desempenhar um papel importante, é complementar, mas é importante e pode ajudar ao hidrogênio no seu global, e isto é o que nós queremos. Portanto, eu estou disponível para as vossas questões mais adiante, deixo aqui os meus contactos, vou partilhar a apresentação e penso que é tudo. Correu bem, porque a luz não foi abaixo. Muy bien. Obrigado, Alexandra. Muchísimas gracias. No, muy interesante. Y pasamos ahora, vamos con un poco de retraso, pero bueno, acabaremos 10 minutos más tarde de lo previsto inicialmente, pero me parece que el tema es interesante. Ahora es Ana María García Domínguez, es ingeniera de minas por la Universidad Politécnica de Madrid y es en Enagas la referente de yacimientos y geociencias. Son uno de los proyectos que ha mencionado antes Daniel Fraile, y ella es la que está liderando el diseño de esos depósitos. Cuando quieras, Ana. Muchas gracias, Tomás. Muchísimas gracias por la oportunidad de poder compartir pues mi experiencia y conocimiento en almacenamiento de hidrógeno y que viene del almacenamiento de gas, porque toda mi carrera se está dedicando al almacenamiento de gas hasta hace como 3-4 años, ¿no? Entonces, lo primero que quiero es complementar un poco la información que se ha dado sobre el papel que tienen los almacenamientos subterráneos de hidrógeno en el futuro sistema energético. Después entraré un poco a describir los distintos tipos de almacenamiento geológico que hay en la actualidad. Y luego, por último, acabaré pues dando una visión más global, no solamente focalizada en Europa, sino en todo el mundo, pues para ver dónde estamos en cuanto a proyectos de almacenamiento de hidrógeno, si existe ya alguno en funcionamiento y cuáles son las perspectivas que hay. Entonces, vamos a empezar a ver primero de todo el rol que va a jugar, el que pensamos que va a jugar el almacenamiento subterráneo de hidrógeno en el futuro sistema energético europeo. Lo primero, o sea, a mí me sirve para comparar lo que tengo en la cabeza del sistema gasista europeo, ¿no? Que es lo que tengo más a mano. Pues lo primero que llama la atención es que donde va a haber la variabilidad en cuanto a la oferta y la demanda va a estar en el lado de la producción. Porque si queremos contar con un sistema de hidrógeno, pero que el hidrógeno sea verde, el hidrógeno se producirá pues por paneles solares o por energía solar y pues ya sabemos lo que ocurre, su intermitencia y su variabilidad a lo largo del tiempo. El segundo punto a destacar es que lo que estamos viendo es que las necesidades de almacenamiento de hidrógeno, al menos en España, van a ser mucho más importantes que las que tenemos para gas natural, por dos motivos. Porque en España la flexibilidad del sistema gasista la dan fundamentalmente en las plantas de GNL, las plantas de regasificación que se han mencionado anteriormente, y los almacenamientos complementan esa flexibilidad y sirven de reserva estratégica ante fallos del sistema. En el caso del futuro sistema de hidrógeno en Europa, el rol de las plantas de GNL como principal fuente de flexibilidad se pierde y sería sustituido fundamentalmente por los almacenamientos. Otra de las cosas que estamos viendo, como también se ha comentado, es que todos los modos de almacenamiento van a ser complementarios y necesarios. Y el primero con el que contamos es con el propio almacenamiento del tubo, de la red, porque la red, al estar trabajando entre rangos de presión distintos, uno máximo y uno mínimo, pues tiene cierto colchón, cierta flexibilidad para poder emitir o absorber el hidrógeno que sobre del sistema. Teniendo en cuenta esto, se estima que alrededor entre el 10 y el 20% de la demanda
se va a tener que almacenar en almacenamientos de todo tipo, ¿no? La gran ventaja que tiene el almacenamiento subterráneo es, bueno, pues que para grandes cantidades y para modulación estacional es el más adecuado, ¿vale? Lo que estamos viendo en las primeras simulaciones del sistema español es que la necesidad de almacenamiento, la modulación de almacenamiento de hidrógeno, va a ser de carácter estacional también, pero con una gran variabilidad dentro de su estacionalidad. Es decir, vamos a tener ciclos de inyección y extracción a nivel diario, semanal, mensual y también estacional. Actualmente en el sistema gasista solamente tenemos ciclos estacionales, es decir, en invierno producimos gas y en verano lo inyectamos de nuevo. Bueno, esta diapositiva es un poco para explicar cómo vemos que se va a desarrollar el sistema de hidrógeno en Europa, perdón, en España, focalizado en España, en sus conexiones con Portugal y con Francia a través del proyecto H2Med. Lo que veis aquí reflejado es el backbone de la red de hidrógeno para el año 2030, junto con 2 almacenamientos subterráneos que han sido clasificados como proyectos de interés común. Como se ha mencionado antes, esto quiere decir que se consideran prioritarios desde el punto de vista de la Unión Europea porque tienen impacto en cuanto a cómo va a funcionar el futuro sistema energético de Europa. Y tienen como gran ventaja 2 cosas. Por un lado, algo que preocupa a todo el mundo, que es la tramitación de permisos de este tipo de proyectos, que al ser proyectos de interés común siguen una senda que llamamos fast track, es decir, que en un tiempo límite de 42 meses todos los permisos se tienen que resolver. Y por otro lado, tienen acceso a fondos europeos, los fondos CEF, que son muy atractivos porque, por ejemplo, para la parte de estudios, es decir, todos los trabajos de ingeniería hasta llegar a la toma final de inversión suponen el 50% de las inversiones. Actualmente nosotros ya estamos trabajando con fondos europeos tanto para el desarrollo de la red troncal como para el proyecto H2Med y uno de los almacenamientos, y estamos ahora mismo comenzando los trabajos de ingeniería básica en el almacenamiento y desarrollándose y finalizando los de ingeniería básica en el resto de proyectos. Entrando ya más en detalle en los tipos de almacenamiento que podemos encontrar, que podemos desarrollar en el subsuelo, podemos dividirlos en 2 tipos fundamentales. Aquellos que tienes que crear la cavidad de forma artificial, que estaríamos hablando de lo que en la parte de la derecha de la transparencia aparecen como Rock Cavern Storage y cavidades salinas, o aquellos que aprovechan ya estructuras que existen en la naturaleza de forma natural, sin que haya que construirlas, y que tienen que cumplir con ciertos requisitos, pues por ejemplo, que haya suficiente hueco, es decir, que las propiedades de la roca donde se va a almacenar sean lo suficientemente favorables y que luego exista un sello, es decir, que impida que una vez que tú metes el hidrógeno dentro, pues se pueda escapar, ¿no? Ilustrando, hay varias fotografías, pues en este caso de almacenamientos de gas natural, pero que sería el mismo tipo de estructuras que estamos usando. En la parte de la izquierda, la primera foto es de un almacenamiento cercano a Madrid, la de abajo un almacenamiento offshore en la costa vasca, y en la parte de la derecha, pues 2 ejemplos de modelos de estructuras subterráneas artificiales. En cuanto al medio poroso, vamos a ver cuáles son las principales ventajas e inconvenientes. El aprovechamiento de yacimientos depletados de hidrocarburos pues tiene la gran ventaja de que se conoce y tienes experiencia y un montón de datos que te permite tomar decisiones y adecuar las infraestructuras de forma óptima. Como desventaja, y además puedes reusar, puedes reutilizar, darle una segunda vida aparte de las instalaciones. Como desventaja o problemas posibles, pues que la integridad del sello, que para hidrocarburos está aprobada, para el hidrógeno, al ser una molécula más pequeña, pues habría que hacer estudios que lo prueben, ¿no? Estudios y pruebas in situ. Y luego que estos campos pues no están donde tú quieres, normalmente están en sitios remotos, etcétera. Entonces, la situación geográfica de dónde se desarrollan los almacenamientos subterráneos también es importante. Y en cuanto a los acuíferos salinos, que es el otro grupo dentro de Porus Media,
la gran ventaja es que hay más sitios posibles ubicaciones donde poder desarrollar un almacenamiento de hidrógeno. Y como principales inconvenientes estaría pues que los volúmenes de inversión son mayores en la etapa de exploración y tenemos mayor incertidumbre y, por tanto, mayor riesgo técnico. Y, por otro lado, también se necesita mayor inversión en lo que denominamos el buffer o gas colchón, que es necesario que tenga dentro cada almacenamiento para poder funcionar en condiciones normales. Y, por otro lado, en este tipo de almacenamientos, que incluye ambos tipos, tanto depletados como acuíferos salinos, el principal escollo que estamos viendo es que el hidrógeno es muy reactivo. Entonces, al entrar en el medio con el agua que está dentro de los poros de la roca, junto con los minerales, puede dar lugar a reacciones químicas que lo que hagan es que, por un lado, destruya parte de la capacidad o los caudales que puedas dar puedan ser menores. Y, por otro lado, la actividad bacteriana, o sea, las bacterias existentes en el agua de formación, pueden dar lugar a que utilicen el hidrógeno como comida, es decir, que se coman el hidrógeno, desaparezca y expulsen sulfídrico u otros productos químicos que harán que la planta de tratamiento, para poder tener una calidad suficiente del hidrógeno, pues sea más compleja. En cuanto a las cavidades salinas, este es el tipo preferido, ¿no? Que si tenemos la posibilidad de elegir, siempre iremos al desarrollo de cavidades salinas. Tiene varias ventajas. El primero y mayor es que ofrecen una mayor flexibilidad en tiempos de inyección y extracción y se adaptan mejor para lo que llamamos fast cycling, es decir, lo que hemos dicho que es cambiar de inyección a producción varias veces a lo largo del día, son más adecuados. Los riesgos de exploración son menores que si te vas a explorar un acuífero salino. Y en cuanto a sus desventajas, estaríamos hablando que su capacidad de almacenamiento es más pequeñita, porque son los volúmenes de cavidades que creamos son pequeños. Estamos hablando cada cavidad, pues yo qué sé, puede estar entre 200.000 metros cúbicos hasta 1 millón de metros cúbicos, no más. Y luego que hay una serie de retos medioambientales con la creación de las cavidades. En esta diapositiva, pues es de uno de los almacenamientos de los dos proyectos PCI que hemos mostrado, como un esquema para mostrar el tipo de instalaciones que hay. Hay instalaciones de subsuelo que estarían, no sé si se pueden apreciar en las cavidades pequeñitas en gris, y los nexos de unión entre estas cavidades y superficie, que serían los pozos de inyección y extracción. Y luego hay una serie de instalaciones de superficie para tratar el gas y para poderlo comprimir y enviarlo a las cavidades. Entonces, el primer paso que se hace para la construcción de este tipo de infraestructuras en la parte de subsuelo es perforar los pozos que van a conectar las cavidades con las superficies. Y segundo, sobre una capa de sal virgen, lo que se hace es, a través de esos pozos, un proceso que se denomina lisiviación. Inyectas agua dulce, extraes salmuera y vas creando el hueco, vas creando una cavidad. Una vez que la cavidad esté creada, el siguiente paso es inyectar el hidrógeno y conectar con las instalaciones de superficie, que se irán construyendo en paralelo. Uno de los retos también muy importantes es que este tipo de desarrollos mínimo llevan de 8 a 10, solamente lo que es la parte de permitaje, ingeniería y construcción, de 8 a 10 años. Y se considera que los almacenamientos van a ser habilitadores de la red de hidrógeno. Es decir, que sin los almacenamientos subterráneos, lo que puede llegar a ocurrir es que sea el cuello de botella para el desarrollo de la red, porque no va a poder suministrar toda la capacidad que puede, ya que no tiene capacidad de modelizar suficiente con el LinePad, ¿vale? Con este mensaje lo que quiero enfatizar es que el desarrollo de ambos tipos de infraestructuras se tiene que armonizar. Es decir, no sirve de nada tener los hidroductos construidos si los almacenamientos llegan 10 años después. Puede llegar un poquito más tarde, porque el LinePad algo absorbe. Y luego, mostrar los principales retos medioambientales a los que se enfrentan este tipo de proyectos. El primero es que se requieren grandes cantidades de agua dulce para lo que hemos denominado la construcción de la cavidad.
estamos hablando de caudales que pueden suponer el 30% del consumo de una ciudad del tamaño de Bilbao anual durante 5 bueno, depende un poco, ¿no? de cómo se haga el proyecto, pero durante varios años. Y luego, evidentemente, si tú disuelves la capa de sal para crear el hueco, creas salmuera. O sea, lo que recoges en superficie es agua saturada en sal. Este agua saturada en sal es un residuo tóxico y peligroso que hay que intentar encontrarle una segunda vida. Lo importante sería encontrar una industria que utilizara como materia prima la salmuera para su proceso industrial o pues que produzca sal gema, bueno, distintos tipos de combinaciones, pero que es uno de los principales retos a resolver. ¿Vale? Y luego, por último, comentar que aparte de los proyectos que se han comentado antes en Europa, también hay en Estados Unidos y en América del Sur algún proyecto. En Estados Unidos hay un proyecto que estaba a punto ya de entrar en comisionado, pero en los últimos meses no veo noticias. No sé si se habrá paralizado o no. Está en Utah, me parece, y se llama AFE. Y luego también comentar que el uso de almacenamiento en cavidades salinas para hidrógeno no es nuevo. Ya existe algún ejemplo que sirve de backup para la industria química de Estados Unidos y de Inglaterra. Lo que es nuevo es el uso intensivo de ciclos de inyección y extracción. Normalmente lo que se hace en el backup de la industria química es que se almacena y no se mueve. Solamente se saca cuando hay un problema en la industria. Y con esto acabo mi exposición. Muchísimas gracias por el interés y por la oportunidad de compartir mi conocimiento. Muchísimas gracias, Ana. Son proyectos enormes y con tiempo de desarrollo bastante largo, como se ve, pero bueno, hay que darse prisa. Eso es, sí. Bien, y por último, eh, toca hablar de almacenamiento en depósitos artificiales, depósitos a presión. Víctor Martínez es ingeniero de minas también por la Universidad de Oviedo y es director de operaciones de IDESA. Es una empresa constructora de equipos de almacenamiento. Víctor, cuando quieras. Muy bien, muchas gracias, Tomás. Lo primero, agradecer la invitación que me habéis realizado desde la organización de esta webinar para poder compartir lo que es nuestra experiencia en proyectos reales de hidrógeno verde y también contar bueno, aquellos otros proyectos que estamos de I+D en este campo, ¿no? Comentaba anteriormente Daniel que en efecto el negocio del hidrógeno no está yendo a la velocidad que se presumía hace 4 o 5 años, pero aunque ese ritmo no sea el deseado, sí que se mantienen algunos proyectos en ejecución, otros funcionando y que bueno, esperemos que ese ritmo se incremente en los próximos ejercicios, ¿no? Bueno, en primer lugar, lo que voy a hacer es contar un poco a lo que se dedica nuestra empresa. IDESA es una compañía que tiene ya más de 30 años de vida y que está dedicada al diseño y fabricación de componentes para el sector energético. Nuestro negocio principal, nuestro negocio core, estaba orientado al oil and gas, en fabricar equipos a presión para plantas de refino y de la industria petroquímica, como los que veis bueno, en la parte superior. Y ya hace aproximadamente 12 o 13 años comenzamos a introducirnos en el sector de las renovables, fabricando fundaciones para el sector eólico marino, como las que veis aquí abajo a la izquierda, que son piezas de transición. Y últimamente también estamos desarrollando proyectos de fabricación modular, como el que veis aquí abajo en el centro, destinados ya sea para el sector del oil and gas o también para el sector de las renovables o nuevos vectores energéticos como el del hidrógeno.
somos una empresa española, estamos ubicados en Asturias, nuestras instalaciones fabriles están en Avilés y las oficinas en Gijón, ¿no? Bueno, los números que tenemos somos aproximadamente unos 250 empleados, facturamos unos 75 millones de euros al año. Nos dedicamos principalmente a la exportación, más del 80% de los equipos que fabricamos son con destino fuera de España. Y bueno, a lo largo de nuestra historia, pues hemos suministrado más de 6.000 equipos, ¿no? Como os decía, nuestro sector principal está orientado al oil and gas, pero sobre todo desde la pandemia, desde el año 2020, hemos tenido un giro hacia el sector de las energías renovables, ya hacia los nuevos vectores energéticos o campos como puede ser la captura de CO2, destinados en cualquier caso a la transición ecológica para disminuir la huella de carbono que tiene nuestra sociedad, ¿no? Y dentro de lo que es el sector del hidrógeno, nuestro primer proyecto reseñable, y bueno, uno de los más importantes, fue el suministro de los tanques de almacenamiento de hidrógeno de la planta que tiene Iberdrola en Puerto Llano, que en su momento fue la planta de hidrógeno verde mayor en Europa, con una capacidad de 20 megavatios, y en donde nosotros suministramos la mitad de esos tanques, que tenían una presión de almacenamiento de 60 bares. Posteriormente hemos tenido otra referencia, en este caso es un proyecto para Noruega, para una empresa que es Hydro Havrand, que tiene en una de sus divisiones la producción de aluminio. Y en este caso, pues suministramos un tanque de hidrógeno para una planta de 5 megavatios que ellos han montado en una de sus plantas de refino de aluminio para sustituir el gas natural de los hornos de recalentamiento de los tochos de aluminio por hidrógeno verde, ¿no? En este caso era a una presión de almacenamiento inferior a 40 bares, ¿no? Y bueno, por citar el más reciente, un proyecto que acabamos de suministrar hace escasamente unos días también para Iberdrola, en este caso en un consorcio que tiene con BP, para la refinería de BP que hay en Castellón, en donde se está construyendo una planta de 25 megavatios que va a estar destinada a producir hidrógeno verde para sustituir el hidrógeno gris que se utiliza en la refinería de BP de Castellón paulatinamente, ¿no? Bueno, ese es el tanque que hemos fabricado cuando estaba en nuestros talleres, justo después de la prueba hidráulica. Y este es un tanque que tiene ya una presión de almacenamiento considerablemente superior a los que antes había citado, ¿no? En este caso, la presión de diseño son 121 bares, ¿no? Bueno, obviamente a mayor presión de operación, pues mayor es la capacidad de poder almacenar hidrógeno, pero para ello también tienes que tener maquinaria que te permita poder curvar esas piezas que veis ahí con espesores fuertes, ¿no? Estamos hablando de espesores que pueden superar los 100 milímetros, ¿no? Entonces, bueno, esta es una fotografía de una curvadora nueva que hemos comprado hace un año, para poder llegar a suministrar equipos a presión y en concreto tanques de almacenamiento de hidrógeno de mayor espesor y por tanto con mayor capacidad de almacenamiento al aumentar esa presión de almacenamiento, ¿no? Otra referencia que no sería tanto de almacenamiento de hidrógeno, pero sí relacionada con la generación de hidrógeno verde, es una fabricación modular que hemos hecho para Haldor Topsoe, que es uno de los principales tecnólogos en electrolizadores tipo SOE, tipo de óxidos sólidos, en donde bueno, tienen una planta de demostración en Dinamarca, para la cual hemos fabricado estos módulos que son del balance de planta para esta instalación, y que tienen una capacidad máxima de 54 kilos de hidrógeno hora. Bien, como decíamos,
el hidrógeno pues está teniendo un desarrollo más lento del esperado. Eso se debe principalmente pues al gap que sigue existiendo en precio con respecto al hidrógeno gris. Y para ello, pues bueno, nosotros estamos participando en proyectos de I+D que puedan ayudar al desarrollo de las nuevas tecnologías para producción, almacenamiento del hidrógeno verde, con el objetivo de poder optimizar tanto el CAPEX como el OPEX de esas plantas, ¿no? Y en este sentido, pues nosotros hemos participado en un proyecto liderado por Iberdrola, que es el proyecto Atmosphere. Es un proyecto que se termina ahora, precisamente a finales de año, pero que ha tenido una duración de 3 años, se comenzó en el año 2022, en el cual, bueno, hemos formado parte del consorcio con el resto de empresas que veis ahí indicadas, y en donde nuestro papel fue el optimizar lo que era la parte de compresión más almacenamiento, tanto en lo que sería el CAPEX como el OPEX, ¿no? Porque obviamente el compresor de hidrógeno, que es también un elemento caro y que tiene una operación complicada, está muy ligado a nuestra parte de almacenamiento, ¿no? Ya que si se incrementan las presiones se tiene una mayor capacidad de almacenamiento, pero también se pueden incrementar demasiado tanto el CAPEX como el OPEX, sobre todo en este caso del compresor, ya que bueno, se alimenta de energía eléctrica, ¿no? Entonces, en este estudio hemos, para diferentes condiciones y requisitos que pueda tener la planta, se ha investigado cuál sería ese CAPEX OPEX óptimo. Eh, Hemos también participado en otro proyecto que también se termina este año. En este caso es un proyecto regional aquí en Asturias, liderado por ArcelorMittal, que bueno, es un conocido fabricante de acero, una multinacional que tiene instalación aquí en Asturias, y que dentro del consorcio bueno, que veis que han formado parte de las empresas y centros tecnológicos que ahí figuran, se ha buscado crear una infraestructura científica de referencia para desarrollar actividades de I+D en el campo de generación y uso del hidrógeno, ¿no? Y en este caso nosotros hemos participado realizando el diseño y la fabricación de una bancada de pruebas para testear diferentes recubrimientos que tengan efecto barrera para conducciones de hidrógeno. Este es un proyecto que ha sido subvencionado con el programa H2 Asturias, y que ha contado tanto con fondos regionales como nacionales, ¿no? Que vienen de los Next Generation. Y bueno, por último, citar el último proyecto de I+D en el que este está vigente, es por el periodo del 2024-2026, en donde estamos diseñando tanques de almacenamiento de hidrógeno para una plataforma offshore flotante que genere hidrógeno in situ con gran capacidad de almacenamiento, ¿no? Esta es una plataforma que es de hormigón, no es una plataforma metálica como las que nosotros estamos acostumbrados a fabricar, pero lo que sí sería metálico son los tanques que se utilizarían para almacenar ese hidrógeno que se genera in situ en el mar, ¿no? Este es un consorcio que está liderado por Berenguer Ingenieros, es una ingeniería dedicada sobre todo a ingeniería civil y que tiene un diseño de plataforma flotante eólica fabricada con hormigón, y en el que bueno, también estamos participando en ese consorcio. Es un proyecto que tiene un TRL bastante más bajo que los anteriores que os citaba, que están más orientados a desarrollar productos ya en marcha, pero que bueno, ha tenido la capacidad de poder ser subvencionado también por el programa del PERTE de las energías renovables, hidrógeno y almacenamiento. Y bueno, y con esto concluyo, ¿no? Dejo aquí mi referencia por si queréis hacer cualquier consulta
y también, bueno, atender si hay alguna pregunta ahora en el turno de ruegos y preguntas. Muy bien. Muchísimas gracias, Víctor. Ya vamos un poco pasados de tiempo, pero todavía podríamos hacer alguna pregunta. Ya puedes dejar de compartir la presentación. Hemos visto varias cuestiones en el webinar. Una es la necesidad de flexibilizar la legislación, es algo que estamos esperando. Digo, quien quiera hacer preguntas puede hacerlo en el apartado de preguntas y respuestas y en unos minutos, 5 o 6 minutos que nos quedan, podemos tratar de repartirlas. Eh, Hay que flexibilizar la legislación y luego hemos visto varias estrategias de almacenamiento. El almacenamiento geológico, que son proyectos que requieren su tiempo de maduración, de diseño y de gestión, pero que son necesarios para vincularlos a la red de transporte, red troncal. Enagas está ahora mismo haciendo el diseño de esa red y en paralelo construyendo los depósitos o diseñando los depósitos. También almacenamiento químico para soluciones quizá más de pequeña escala, transporte marítimo hemos visto también como una alternativa y almacenamiento en grandes depósitos. Víctor, yo quería preguntarte, si no te importa, qué tipos de recubrimientos o si el acero tiene que ser aceros especiales, el acero convencional funciona o no funciona, porque el hidrógeno se disuelve con facilidad en el acero, descarboniza, forma burbujas de CO2, ¿no? ¿Qué tipo de recubrimientos? ¿Son recubrimientos metálicos o plásticos o cómo es la cuestión? Sí, bueno, nosotros en los tanques que fabricamos suelen tener una especificación bastante estricta en cuanto a, sobre todo, la composición química del acero al carbono que se utiliza, porque como dices, bueno, es bien conocido que el acero al carbono sufre el problema de fragilización, ¿no? por hidrógeno. Entonces, lo que se persigue sobre todo en ese tipo de aceros es que tengan un contenido en elementos residuales o en impurezas muy, muy bajo, ¿no? Con lo cual, bueno, no hay muchos fabricantes que puedan suministrarlo cumpliendo con esas especificaciones, ¿no? Entonces, cuando tú quieres utilizar, por ejemplo, conducciones existentes, que era un poco el objeto que tenía el proyecto de Arcelor, y tienes, bueno, tuberías que se han utilizado para otro tipo de gases y que no tienen esa composición adecuada, una opción es utilizar algún recubrimiento barrera, ¿no? Que, bueno, suelen ser tipo pinturas, también en eso proyectos se utilizó incluso algún recubrimiento novedoso con base grafeno, que puedan servir para poder atrapar el hidrógeno y no permitir que difunda dentro del metal, ¿no? Muy bien, hay una pregunta para Alexandra Pinto. ¿Cuál es la principal ventaja del almacenamiento físico a baja presión y temperatura en comparación con otras soluciones? Puedes contestar en portugués, ya me lo Sim. has visto. A maior vantagem, na minha opinião, é aquela que eu referi de nós podermos usar o hidrogênio. Estou a falar da parte da solução química, do hidreto químico. Podemos usar à medida que estamos a precisar. Por exemplo, vamos pensar num barco. Algumas pessoas em alguns fóruns perguntam: mas não há barcos elétricos com baterias? Há. No entanto, a autonomia é relativamente baixa e as baterias, estou a comparar os dois sistemas, as baterias exigem infraestrutura para carregar, enquanto que esta solução não precisa, porque tu podes criar o teu hidrogênio a bordo de forma regular, conforme as necessidades. Para o alador é muito fácil. Como eu disse, o alador é o motor que puxa as redes. Eles têm um problema que pode ser já resolvido e os pescadores vão deixar-nos testar em ambiente real. Eles estão com um problema. O problema é terem um motor a gasolina
que faz um ruído muito grande. O pescador estava surdo mesmo, o pescador que falou connosco, e com poluição, porque emitem muitos gases tóxicos, não é? Da combustão, e eles têm esse problema. E é um problema que pode ser resolvido já hoje com esta solução, porque tu podes usar fabricar o hidrogênio, produzir o hidrogênio a bordo, sem estar ligado, é um sistema off-grid, não estás ligado à eletricidade. Portanto, é claro que isto são soluções para já, embora seja um sistema escalável, para já, de pequena escala, mas para aplicações reais que podem já usar ou pode ser usadas hoje. A legislação é outro problema, mas legislação para sistemas tão pequenos, depois de serem testadas por um setor que precisa dessa solução, quiçá facilite a legislação porque é seguro. ¿Ok? Sí, sí. Hay una pregunta ahora sobre electrolisis. Quizá Daniel puede decir desde Bruselas. La electrolisis es una tecnología madura. Es verdad que la electrolisis alcalina tiene más de 100 años. ¿Por qué sigue habiendo tan pocos equipos para producción de hidrógeno? ¿Es una cuestión tecnológica o de costes? Bueno, la electrólisis está muy madura cuando la alcalina, sobre todo, ¿no? Para chloride oxide, no es para la producción de electricidad donde se ha enfocado la optimización. Pero sí que es verdad que bastante madura. TRL es más que 9, ¿no? Para alcalino y también para PEM. Pero creo que la dificultad, ¿no? Bueno, hay muchos temas, ¿no? Pero mantener el rendimiento durante suficientes horas bajo condiciones que no son las ideales, ¿no? Por ejemplo, producción estable con las mismas tensiones y tal. Te doy un ejemplo, ahora se está discutiendo mucho las redes de integración a la red, los códigos de red, perdón, para integración a la red, y se piden pues un cambio de voltaje y de frecuencia muy rápido, se pide que se pueda mantener huecos de tensión y volver otra vez a estar totalmente activo después de 3 segundos. O sea, de tema de integración hay muchas cosas, tema de materiales también hay muchas cosas, ¿no? Y creo que al final el tema de seguridad, el de safety, lo que hace es incrementar muchísimo los costes. Entonces se están viendo estrategias de cómo bajar esos costes para manteniendo la seguridad. O sea que hay muchísimos aspectos que necesita todavía muchísimo más investigación y desarrollo y conseguir bajar el coste. Pues sí, muy bien. Yo creo que ya es la hora, siéntelo mucho, pues porque nos hemos alargado un poquitín más de lo previsto. Quiero agradecer a todos los ponentes, en primer lugar, por su exposición. Recuerdo que estas exposiciones quedarán disponibles grabadas en un plazo de 24 a 48 horas, lo que nos da tiempo a procesar las grabaciones y colgarlas en la plataforma de Open Room. Gracias a todos y a los asistentes y feliz Navidad y que disfruten durante estos días. Muchas gracias.